y en conjunto comparten una alteración en la adquisición de habilidades. Y ese tipo de habilidades pueden ser de tipo cognitivas, motoras, del lenguaje, sociales, y por lo tanto esta alteración en la adquisición de las habilidades impactan significativamente en el funcionamiento tanto personal, social como académico. Esta es la definición más general de los trastornos del neurodesarrollo. Ahora, estamos hablando de que son trastornos con una prevalencia bastante alta en nuestros niños, afectan aproximadamente del 15 al 20% de la población infantil, es decir, estamos hablando de que aproximadamente 1 de cada 5 niños en algún momento presentarán un trastorno del neurodesarrollo, por lo que constituyen un motivo de consulta muy frecuente en la niñez y en la adolescencia. Son pacientes que llegan con mucha frecuencia tanto a nuestras consultas de neurología como las consultas de psicología, y la falta de detección, diagnóstico y tratamiento oportuno de estos niños conlleva secuelas en la vida adulta, con pérdidas de oportunidades en el desarrollo del potencial del individuo, de forma general en todos los aspectos de su vida, tanto personal, familiar como laboral. Ahora, aquí ya vamos a comenzar a entrar un poquito más en detalle en cómo se clasifican los trastornos del neurodesarrollo, es decir, ya vimos que son un conjunto de trastornos crónicos heterogéneos que comparten en común una alteración en la adquisición de un grupo de habilidades. Pero ¿cómo clasificamos a esos trastornos del neurodesarrollo? Bueno, lo clasificamos en 3 grandes grupos de forma general. El primer grupo son aquellos trastornos del neurodesarrollo asociados a alteraciones genéticas. Y ahí les pongo algunos pequeños ejemplos. El segundo grupo son aquellos trastornos del neurodesarrollo que están asociados a una causa ambiental conocida. Por ejemplo, un trauma craneoencefálico te puede dejar como secuela una alteración en la adquisición de un grupo de habilidades en la infancia, la hipoxia neonatal, la epilepsia. Ahora, fíjense si se dan cuenta, estos son trastornos del neurodesarrollo donde logramos encontrar una causa que explique por qué el niño está teniendo una alteración en la adquisición de habilidades. ¿Está claro? Ahora, cuando tenemos a un paciente que tiene esas manifestaciones clínicas, buscamos y no encontramos ninguna causa que nos lo explique, entonces llegamos al tercer grupo, como pueden ver ahí abajo, que dice trastornos del neurodesarrollo sin causa específica conocida. Y ahí específicamente es donde introducimos, donde encontramos a estos trastornos del neurodesarrollo que tan comúnmente escuchamos por ahí, que es el TDAH, es decir, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, los trastornos del espectro autista, los trastornos de discapacidad intelectual. Déjenme pongo un punterito. Está claro, por lo tanto, fíjense como ya aquí vamos comenzando a delimitar un poquito un grupo de las características de estos trastornos de neurodesarrollo. Estos trastornos que comúnmente conocemos, y me imagino que son los que ustedes están viniendo hoy aquí a aprender cuál es la utilidad del mapeo en este grupo de trastornos. El primer elemento clave es que no sabemos cuál es la causa que produce la alteración en la adquisición de habilidades de ese niño. ¿Está claro? Por lo tanto, vayan teniendo eso en cuenta. Esta diapo se las voy a presentar más adelante, pero vayan teniendo eso en cuenta. Es decir, llegamos a estos trastornos generalmente por exclusión. Ahora, ¿cuáles son las características básicas que tienen todos los trastornos del neurodesarrollo? Y aquí vamos entrando en otro elemento clave que yo creo que es muy importante que comencemos a comprender. Y por eso he querido comenzar por esta parte de trastornos del neurodesarrollo antes de hablar de mapeo cerebral. ¿Está claro? Primero, los síntomas que aparecen en estos niños no son esencialmente distintos de aspectos conductuales presentes en otros individuos. Es decir, que un niño sea hiperactivo, eso no es diferente a un niño que conductualmente sea más activo de lo normal. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ahí hay una primera característica que es importante de los trastornos del neurodesarrollo. La segunda característica es que los límites
entre el trastorno y la normalidad son muy imprecisos y arbitrarios. Es decir, ¿dónde está la pequeña línea delgada que separa a un niño que es muy activo de un niño que ya es hiperactivo? Es decir, ¿dónde está esa línea que me dice todavía esto es normal y esto ya comienza a ser patológico? Se dan cuenta que son límites imprecisos y eventualmente arbitrarios, porque no hay nada más arbitrario que la clasificación, por ejemplo, de los trastornos intelectuales en cociente intelectual normal, fronterizo, bajo, moderado, severo. Son simplemente una puntuación que damos en la medida en la que le aplicamos un test psicométrico a un test neuropsicológico a un paciente. ¿Está claro? Por lo tanto, generalmente estos límites son arbitrarios. Tercer elemento, hay una alta tasa de comorbilidad entre ellos. Es decir, hay diferentes trastornos del neurodesarrollo que se pueden presentar de forma conjunta entre ellos y hace complicado a veces el diagnóstico e incluso el abordaje terapéutico, el enfoque terapéutico. Los límites entre un trastorno y otro pueden ser imprecisos. Ya no estamos hablando del límite entre el trastorno y la normalidad. Ya estamos hablando ahorita del límite entre dos trastornos. Por ejemplo, ¿cómo logramos diferenciar cuando un niño tiene un trastorno específico del aprendizaje de un niño que tiene un trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Es decir, los límites entre ellos son muy imprecisos, a veces muy imperceptibles, porque se te presenta clínicamente como un niño que le cuesta trabajo aprender y a veces incluso no necesariamente tiene que tener uno u otro. Lo que decía que arriba, hay una alta tasa de comorbilidad, a veces coexiste en el mismo paciente. Y por último, y este es el elemento más importante que quiero ahorita que se les quede grabado, es que no existen marcadores biológicos para ninguno de ellos. Por lo tanto, el diagnóstico siempre está sometido a cierto grado de subjetividad. Y fíjense, cierto grado de subjetividad. Estarán todos ustedes de acuerdo de que hay niños, por ejemplo, con un trastorno del espectro autista, donde nadie tiene dudas de que el niño tiene un trastorno del espectro autista. Aún así, siempre hay cierto grado de subjetividad en el diagnóstico y quizás no en el trastorno del espectro autista más clásico, pero en otros casos sí puede haber un grado de subjetividad basado fundamentalmente en la percepción del individuo que está haciendo el diagnóstico, que ya más adelante vamos a hablar también de quiénes son los que tienen que hacer el diagnóstico, los que deberían participar en el abordaje diagnóstico de estos pacientes. ¿Está claro? Pero fíjense qué elemento importante. No existen marcadores biológicos para ninguno de ellos. Y esto lo vinculamos con el elemento anterior que le mostraba, donde no encontramos causa específica. Por lo tanto, desde ya pueden irse dando una idea de que no tenemos ni una sola prueba que sea confirmatoria patognomónica para poder decir, le hicimos esta prueba y por lo tanto este paciente tiene un trastorno específico del aprendizaje, en particular de la lectura, o este paciente tiene una discapacidad intelectual ligera, o este paciente tiene un trastorno del espectro autista, en particular un síndrome de Asperger. ¿Está claro? No es como, por ejemplo, un paciente diabético, de que le hacemos una glucosa en ayuna. Si la glucosa está alta por encima de cierto valor, eso es suficiente para hacer un diagnóstico de diabetes mellitus. En los trastornos del neurodesarrollo no sucede así. Ahora, no voy a entrar en detalles, solamente voy a pasar muy rápido mencionando los trastornos del neurodesarrollo de acuerdo al DSM-5. Me imagino que la mayoría de ustedes está familiarizado con el manual de diagnóstico y clasificación de las enfermedades mentales de la Academia Americana de Psiquiatría. Esta es la última versión. Y aquí tenemos trastornos por discapacidad del desarrollo intelectual, trastornos de la comunicación, trastornos del espectro autista. Al lado izquierdo, aquí pueden ver cómo se modificaron los términos de acuerdo al DSM-4. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno específico del aprendizaje, trastornos motores. Y si por si fuera poco,
porque estas son de las cosas que a veces me gusta debatir con las personas que se dedican también a atender a este tipo de niños. Por si fuera poco, de que no tenemos una causa específica, no tenemos ningún marcador biológico que nos permita clasificarlo, tenemos que basarnos en criterios operativos de acuerdo a test que le aplicamos a la familia y de acuerdo a la observación que tiene el médico, el neuropsicólogo en consulta. Si aún así no logramos agrupar esos criterios operativos para que ponerlo, etiquetarlo en algún grupo u otro, pues tenemos todavía otros que se llaman otros trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Y esto sí me da un poco de gracia porque ya no sabemos ni tan siquiera qué, pero vamos a ponerle una etiqueta, pues le ponemos otros trastornos del neurodesarrollo. Ok, entonces por eso es que quería recordarles nuevamente esta parte de que llegamos por exclusión, porque son niños que no encontramos una causa específica conocida, y recuerden también que no existen marcadores biológicos para ninguno de ellos. No hay ninguna prueba que yo pueda realizar que me confirme el diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo. Ahora, la pregunta aquí importante es, entonces, ¿cuándo están justificados los estudios de gabinetes en estos niños, en estos pacientes? ¿Cuándo le indicamos una resonancia? ¿Cuándo indicamos una tomografía, un electroencefalograma con mapeo cerebral, estudios de sangre, estudios genéticos? ¿Cuándo? Si acabamos de decir de que no hay ningún estudio confirmatorio para hacer el diagnóstico. Es que recuerden que les comenté que llegamos a estos diagnósticos por exclusión. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es descartar aquellas enfermedades, sean neurológicas o sistémicas, enfermedades generales, que sean potencialmente tratables y que se presentan clínicamente como un trastorno del neurodesarrollo. El ejemplo que a mí siempre me gusta poner, tenemos un niño hiperactivo, un niño que no se está quieto, el niño que parece que tiene un motorcito, que está así, acalorado, corriendo. Bueno, pues eso es un niño que puede tener un hipertiroidismo que no es común en los niños, pero puede tener un hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una enfermedad endocrino-metabólica, una enfermedad sistémica general que te puede dar esas manifestaciones de hiperactividad porque es una de las funciones de las hormonas tiroideas y por lo tanto se dan cuenta de que este niño no tiene un trastorno del neurodesarrollo. Este niño tiene un trastorno médico, una enfermedad médica endocrino-metabólica que se está presentando clínicamente como si fuese un trastorno del neurodesarrollo. Por lo tanto, nosotros en estos pacientes tenemos que utilizar estudios de gabinete siempre y cuando sospechemos que hay alguna otra enfermedad que se puede estar manifestando clínicamente como el paciente que tenemos adelante y queremos descartarla. ¿Está claro? Aquí es donde están justificados estos estudios. Ahora, vamos a entrar ya a lo que ustedes vinieron hoy. Entonces, ¿cuál es la utilidad del mapeo cerebral en los trastornos del neurodesarrollo? Y aquí les voy a platicar 3 razones fundamentales por las que debemos hacer mapeo cerebral en los pacientes con trastornos del neurodesarrollo. Las 2 primeras están relacionadas con la epilepsia y la tercera está relacionada con la madurez cerebral. Pero antes de entrar en eso, vamos a ver primero qué cosa es un mapeo cerebral, porque no sé si todos los que están conectados ahorita están familiarizados con este tipo de estudios. Primero, el mapeo cerebral es una técnica derivada del electroencefalograma. Es decir, primero tenemos que saber qué cosa es un electroencefalograma. Bueno, seguro que todos por ahí han visto o han escuchado hablar de estos chuponcitos que te ponen en la cabeza. Pues el electroencefalograma no es más que el registro de la actividad eléctrica cerebral del cerebro, la actividad eléctrica cerebral mediante la colocación de un grupo de electrodos sobre la superficie del cuero cabelludo. Exactamente esto que estamos viendo aquí. Esos electrodos nos permiten captar la actividad eléctrica del cerebro. ¿Está claro? Ahora, esto es lo que observamos cuando realizamos un electroencefalograma. Cada rayita de esta que están viendo aquí representa la actividad subyacente al electrodo, a un electrodo que está colocado sobre la superficie del cuero cabelludo. Entonces hay un montón de rayitas, esto va corriendo en el tiempo, es el estudio más sensible temporalmente, es decir, es el estudio con mayor resolución temporal
dentro de todos los estudios para evaluar la actividad cerebral que tenemos disponible hoy actualmente en la clínica. Es decir, nos permite detectar alteraciones que se producen en el orden de los milisegundos en el cerebro. Ningún otro estudio tiene la resolución temporal que tiene el electroencefalograma. ¿Está claro? Por lo tanto, hay un montón de rayitas, aquí solamente como parte de la cultura general. Las rayitas azules son los electrodos que están colocados del lado izquierdo de la cabeza. Las rayitas rojas son los electrodos que están colocados sobre el lado derecho. Y aquí abajo generalmente ponemos el electrocardiograma para monitorizar también la función del corazón. ¿Está claro? Entonces, esto es lo que observamos cuando hacemos un electroencefalograma. Y a esto nosotros le hacemos una inspección visual. Nosotros, los médicos neurofisiólogos, estamos entrenados para inspeccionar visualmente todo ese montón de rayitas que están apareciendo ahí, cómo se van modificando de acuerdo a un grupo de maniobras que realizamos durante el estudio y para al final llegar a alguna conclusión acerca del resultado del estudio, ¿no? Ahora, esta actividad, este montón de rayitas, adentro tiene un grupo de características físicas, esas rayitas, que yo puedo extraerlas, no quiero complicarme mucho con esto, pero yo puedo extraer esas características. Yo puedo sacar la amplitud de la señal, la frecuencia, la fase, la forma que tiene la onda. Todo eso yo lo puedo marcar, meterlo en un software de análisis cuantitativo, es decir, un software que se encarga de realizar un grupo de procedimientos, de algoritmos matemáticos complejos para extraer esas señales y graficármelas en forma de mapas de colores. A esto es a lo que le llamamos mapeo cerebral. Es decir, fíjense cómo tenemos un electroencefalograma donde yo puedo inspeccionarlo cualitativamente, visualmente, todo lo que sucedió, o puedo meterlo en un software que me analice cuantitativamente todas las características físicas de ese montón de rayitas y que me las muestre en forma de gráficos de colores. Y esto tiene un grupo de ventajas. Entre las principales se encuentra de que nos permite entender la información de una forma más fácil y más práctica, más sencilla de forma visual. ¿Está claro? Ahora, nada más que para que tengan una idea muy rápido, el mapa, fíjense, esto es un ejemplo de mapeo. El mapeo es, agarro una categoría, una característica X de cualquier cosa, le asigno un código de colores y eso lo distribuyo espacialmente sobre una superficie. Por ejemplo, aquí tenemos un mapeo de la temperatura en la República Mexicana. Aquí, si se dan cuenta, yo le asigno un mapa de colores donde los amarillos son las temperaturas más bajas, las rosaditas malvas son las temperaturas más altas, y yo mapeo esas temperaturas a lo largo de toda la República Mexicana. Por lo tanto, yo puedo solamente mirando visualmente, inspeccionando visualmente el mapa, yo puedo saber en qué regiones hay más calor y en qué regiones hay menos calor. Aquí tenemos también un mapa de la prevalencia de casos de coronavirus. Esto es cuando estábamos comenzando la pandemia, apenas teníamos 23,000 casos en todo México, cuando estaba comenzando, y yo puedo asignarle un código de color de tal número a tal número, un código de color, de tal número a tal número, otro código de color, y lo mapeo en la superficie del territorio mexicano. Y por lo tanto, es muy fácil visualmente saber en qué lugares de la República Mexicana hay más prevalencia de casos de COVID-19 y en cuáles hay menos. Por lo tanto, eso es lo mismo que hacemos con el mapeo cerebral. Agarramos una señal, una característica cualquiera, le asignamos un código de color y a ese código de color lo distribuimos sobre la superficie corporal para que nos sea más fácil entender lo que está sucediendo en el cerebro del paciente. ¿Está claro? Y aquí, por lo tanto, en particular lo que estamos viendo es un análisis por bandas, donde aquí tenemos banda alfa, banda teta, banda delta y banda beta, y le asigno un código de color en función de la energía. ¿Qué tanta energía hay en cada banda de frecuencia, en cada región del cerebro? Y aquí simplemente lo que puedo ver es que hay un pico de energía en banda alfa sobre las regiones posteriores, de la mitad del cerebro hacia las regiones posteriores, y eso es
bastante esperable, es un resultado normal, congruente con un cerebro que está en reposo, despierto y con ojos cerrados. ¿Está claro? Por lo tanto, fíjense cómo yo inspeccionando los mapas de colores, yo puedo tener una idea más clara de cómo está la actividad, aun cuando yo antes haya inspeccionado visualmente el electroencefalograma. Entonces, ahora sí que ya sabemos más o menos qué cosa es un mapeo cerebral, sabemos cuáles son las características de los trastornos del neurodesarrollo. Ahora sí vamos a ver cuál es la utilidad que tiene el mapeo cerebral en los trastornos del neurodesarrollo. Les decía que las dos primeras utilidades están relacionadas con la epilepsia. En primer lugar, mírenlo aquí a la izquierda, la epilepsia tiene una alta comorbilidad con los trastornos del neurodesarrollo. Con todos, fíjense que yo no estoy hablando en particular de ninguno, yo no estoy hablando del TDAH, no estoy hablando del trastorno del espectro autista, no estoy hablando de la dislexia, de la discalculia, no estoy hablando de ninguno en particular, estoy hablando de los trastornos del neurodesarrollo. La epilepsia tiene una alta comorbilidad con los trastornos del neurodesarrollo. Y esa alta comorbilidad se debe fundamentalmente a razones genéticas. Estamos hablando de que ya hoy sabemos que hay un grupo de genes involucrados tanto en la alteración de algunos canales iónicos, por lo tanto predisponen a la aparición de crisis epilépticas, y al mismo tiempo son genes que codifican estructuras, proteínas que participan en los procesos de consolidación de la memoria, en procesos de atención. Por lo tanto, hay una comorbilidad muy alta entre la epilepsia y los trastornos del neurodesarrollo. Y la epilepsia, el estudio de elección, el gold estándar para el diagnóstico y seguimiento de la epilepsia es el electroencefalograma. Por lo tanto, una de las formas de complementar la sospecha de diagnóstico de epilepsia en los pacientes con trastorno del neurodesarrollo es realizando un electroencefalograma con mapeo cerebral. Por lo tanto, aquí comienzan a ver una de las primeras utilidades, es decir, una de las primeras razones por las cuales generalmente le indicamos un mapeo cerebral a estos pacientes. Cuando tenemos una sospecha de que puede coexistir una epilepsia, no siempre imaginen que la epilepsia es crisis convulsiva donde el paciente se cae, se mueve y tiene una convulsión generalizada. Hay muchos tipos diferentes de epilepsia, de crisis epilépticas, donde muchas veces pasan desapercibidas. Me ha tocado mucho verlo en la clínica. Sé que por aquí andan conectados algunas personas que participan conmigo en las actividades de la clínica y seguro que no me dejarán mentir. Nos ha tocado muchos niños que vienen con quejas de la escuela por bajo aprovechamiento académico, con alguna sospecha de algún trastorno del neurodesarrollo, le hacemos un electroencefalograma, lo ponemos a hiperventilar y resulta ser que tienen una epilepsia de ausencia. ¿Está claro? Por lo tanto, hay una comorbilidad muy alta. Incluso en los pacientes con trastorno del espectro autista, la prevalencia de epilepsia es mucho más alta que la prevalencia de epilepsia en la población general, en niños que no tienen un trastorno del espectro autista. ¿Está claro? Por lo tanto, es necesario hacerle un mapeo cerebral en pacientes con trastorno de neurodesarrollo, si es necesario. ¿Por qué? Porque podemos complementar la sospecha que tenemos de que pueda coexistir o no una epilepsia. Segunda razón es la interacción farmacológica. Y es que la epilepsia en particular no es solamente crisis epiléptica. En primer lugar, la epilepsia puede tener acompañada alteraciones cognitivas. Por ejemplo, nosotros podemos tener un niño con epilepsia que tenga problemas de atención. De hecho, es muy frecuente que tengan problemas de atención, problemas de memoria, fundamentalmente en las epilepsias del lóbulo temporal, porque sabemos que el lóbulo temporal es una de las regiones implicadas en todos estos procesos cognitivos. Otra razón es que cuando utilizamos medicamentos antiepilépticos, estos medicamentos tienden a generar como efecto secundario somnolencia. Por lo tanto, también el efecto secundario de los medicamentos puede entorpecer el proceso de aprendizaje, algunas habilidades cognitivas y pueden hacernos sospechar de que el paciente tiene algún tipo de trastorno del neurodesarrollo. Y otra de las razones farmacológicas es que, por ejemplo, en particular en los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, fundamentalmente cuando lo que predomina es el déficit de atención, utilizamos mucho los medicamentos psicoestimulantes. Por lo tanto, es decir, metilfenidato, atomoxetina, el dislexanfetamina, es decir, utilizamos
medicamentos que son psicoestimulantes y que hay cierta evidencia que sugiere que estos medicamentos, como son psicoestimulantes, pueden disminuir el umbral convulsivo y por lo tanto hay un riesgo de que el paciente con epilepsia pueda convulsionar, pueda tener un aumento en sus crisis epilépticas producto al uso del medicamento que estamos utilizando, valga la redundancia, para el trastorno del neurodesarrollo, en particular para el TDA. Sin embargo, ya hoy existe cierta evidencia de que es relativamente seguro utilizar estos psicoestimulantes en pacientes incluso con epilepsia. Yo les voy a decir sinceramente, a mí sí me sigue generando mucho conflicto, sigo siendo muy cauteloso a la hora de utilizar un psicoestimulante en un niño con un TDA que al que sé que tiene epilepsia. Sigo siendo muy cauteloso a la hora de utilizarlo, ¿está claro? Porque hay una comorbilidad y hay un riesgo de incremento significativo en las crisis epilépticas. Por lo tanto, fíjense cómo ya tenemos aquí dos elementos importantes para decir que es útil el mapeo cerebral en los trastornos del neurodesarrollo. Pero fíjense que no estoy diciendo en ningún momento que el mapeo cerebral me va a permitir confirmar que el niño tiene un TDAH, que el niño tiene un trastorno del espectro autista. Eso lo vimos desde el inicio. No hay ningún tipo de marcador biológico que me permita confirmar el diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo, ¿está claro? Pero sí es muy útil, primero para descartar y segundo para guiar mi conducta terapéutica con ese paciente. ¿Está claro? Incluso hay un estudio reciente, creo que de finales del 2018, principios del 2019, que dice que en los niños con trastorno del espectro autista, que tienen muchas manifestaciones clínicas paroxísticas, es decir, de irritabilidad, ataques de ira, agresividad, hiperactividad, si en esos niños, cuando tú les realizas un electroencefalograma, tienen descargas epileptiformes, aun cuando no tengan epilepsia, porque el diagnóstico de epilepsia es clínico, no es electroencefalográfico, es decir, puedes tener descargas epileptiformes y nunca haber tenido una crisis y no tienes epilepsia. Por lo tanto, un niño con un trastorno del espectro autista que tenga descargas epileptiformes en su electroencefalograma, aun cuando no tenga epilepsia confirmada, ese es un niño que si tú utilizas medicamentos antiepilépticos, desaparecen las descargas epileptiformes y mejoran las manifestaciones clínicas abruptas, paroxísticas, esas manifestaciones clínicas de irritabilidad, de agresividad, de ataques de ira. Por lo tanto, en este estudio, un estudio muy grande que analizó casi 2.000 niños, si alguien está interesado ya luego me dice a través de Lucía o a través del correo electrónico y con todo gusto le mando el artículo. Esto es un estudio que sugiere que el electroencefalograma debería ser un estudio de rutina para cribado en todos los niños con trastorno del espectro autista. Yo en particular no estoy muy de acuerdo con eso, pero se me hace interesante, que es un estudio muy interesante, muy grande en cantidad de pacientes, y ellos sugieren que debería hacérselo, porque si cuando tú encuentras descargas epileptiformes y el niño tiene manifestaciones clínicas paroxísticas, usas medicamentos antiepileptiformes y mejoran las manifestaciones clínicas. Y por último, la última razón por la cual generalmente utilizamos el mapeo cerebral en los trastornos del neurodesarrollo es que estos son pacientes donde, fíjense, no tenemos una causa conocida, por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento de estos pacientes? No tenemos tratamiento específico, si no sabemos cuál es la causa, ¿qué vamos a tratar? Pero sí sabemos que el principal enfoque terapéutico de estos niños es mediante la terapia de estimulación. ¿Está claro? Esta terapia de estimulación que generalmente aplican los psicólogos, en particular con formación en neuropsicología, pero que también aplican los psicopedagogos, aplican los fisioterapeutas, es decir, en función de las manifestaciones clínicas del paciente, sabemos que hoy la terapia de estimulación, guiada fundamentalmente cuando los problemas son cognitivos por una evaluación neuropsicológica, es lo que mejor resultado nos aporta. ¿Está claro? Ahora, los neuropsicólogos a la hora de establecer el plan de terapia, su estrategia para la terapia de estimulación en estos pacientes, a mí en particular me gusta utilizar el mapeo cerebral para guiar esta terapia, esta estrategia, como midiendo, evaluando la madurez cerebral. El electroencefalograma es el estudio más útil que hay para evaluar el desarrollo y madurez del cerebro a lo largo de la vida.
fundamentalmente en las primeras etapas de la vida. Ese montón de rayitas que ustedes vieron que les mostré que era un electroencefalograma, todas esas rayitas van modificándose en la medida que el cerebro se va madurando. Por lo tanto, nosotros podemos estimar con relativa certidumbre el grado de madurez cerebral y poder saber si la madurez cerebral es congruente con la edad cronológica del niño. Mientras más pequeños, más certeza tenemos. ¿Está claro? Por lo tanto, a mí en particular me gusta realizar el mapeo para evaluar la madurez cerebral y que en función del resultado, del grado de madurez cerebral que tiene el niño, guiar la estrategia de estimulación, de la terapia de estimulación, de los psicólogos, de los psicopedagogos, de los fisioterapeutas que van a trabajar con estos niños. ¿Por qué? Porque a veces utilizan 3 sesiones a la semana, a veces utilizan una sesión diaria, a veces utilizan sesiones de 1 hora, 1 hora y media, pero en función del grado de madurez, yo puedo saber qué tan agresivo, en el buen sentido de la palabra, puedo ser con esta terapia de estimulación. Porque estamos de acuerdo que esto es un niño donde la terapia de estimulación es su principal vía de mejoría. Por lo tanto, el pensamiento lógico nos indicaría de que mientras más lo estimulemos, más va a ser el aprovechamiento de este niño. Pero la estimulación tiene que estar guiada en función del grado de asimilación de esa estimulación que va a tener el niño. Y eso depende del grado de madurez cerebral. Entonces, cuando tenemos a un niño con cierto grado de inmadurez cerebral, siempre le hago la recomendación a los que van a trabajar con él en la terapia de que no sean tan agresivos, es decir, que las sesiones no las hagan tan largas, que no le den tantas sesiones en la semana, que no sean sesiones diarias, porque su cerebrito todavía no está en un grado de madurez óptimo para asimilar toda la terapia de estimulación que le estamos dando. ¿Está claro? Por lo tanto, aquí ya tenemos otro elemento que nos ayuda a entender por qué es útil utilizar el mapeo cerebral en los trastornos del neurodesarrollo. Y ya para concluir, para darle paso a si tienen alguna pregunta, para concluir, y estos son los elementos que a mí me gustaría que se llevaran ustedes como mensaje para la casa, el mapeo cerebral permite descartar algunas patologías que pueden presentarse clínicamente como un trastorno del neurodesarrollo, ya lo vimos. El mapeo cerebral permite guiar la conducta terapéutica farmacológica en algunos trastornos del neurodesarrollo. El mapeo cerebral permite complementar el diagnóstico de epilepsia, la cual es una patología que se presenta, como ya vimos, con relativa frecuencia en los pacientes con trastorno del neurodesarrollo. Tiene una comorbilidad muy alta. Y por último, el mapeo cerebral permite evaluar el grado de madurez cerebral, lo que ayuda a enfocar mejor la estrategia en la terapia de estimulación. Y bueno, con eso concluyo yo mi plática. He tratado de ser lo más general, lo más concreto posible. Por favor, siéntanse libres de hacer la pregunta que crean conveniente, de la duda que tengan. Si lo conozco, se los respondo. Si no la conozco, les prometo que la reviso y en algún momento los abordo para darles respuesta. ¿Está claro? Entonces, muchas gracias por su atención y aprovecho ya aquí la oportunidad, abusando de su confianza, para invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en la página de TLG, la página mía personal del Dr. Aliot, la página del CENSIP, del Centro de Neurociencias y Psicología, ahí en Ciudad Juárez, para que estén al pendiente porque próximamente estaremos brindando otros cursos de capacitación, 2 en particular, un curso de identificación y clasificación de crisis epilépticas, que es yo creo que es un elemento muy útil para todas las personas que están relacionadas con pacientes o alumnos de forma general, aun cuando no sepan si tienen epilepsia o no. Y otro es un curso donde vamos a hablar en particular de las neurociencias de los trastornos del neurodesarrollo. De todos estos trastornos vamos a hablar un poquito de qué sabemos acerca de lo que sucede en el cerebro de estos pacientes. Y por mi parte sería todo, Lucy. No sé si ya habrá alguna pregunta por ahí. Muchas gracias. Muy bien. Espero que la plática les haya agradado. Fíjate que no tenemos preguntas ahorita en el chat. No sé si alguien tenga alguna pregunta, la puede ir escribiendo, pero nosotros te hicimos una lista de preguntas, Doc. Sí, ok, perfecto. Entonces, déjame que están preguntando aquí el correo. Ajá. Déjame lo escribo el correo. Sí, sabes que también me piden el artículo. Yo fui la que preguntó por el correo de la persona para enviarles el artículo. Ah, ok. Pero igual pongo el correo mío. Sí. Para que me escriban y le mandamos el artículo ahí con todo gusto.
Ok, Lucy, pues adelante. Muy bien, entonces le cedo la Voy a palabra. dejar de compartir, Lucy. Gracias. Le cedo la palabra entonces a Juan, que nos está ayudando también aquí con todo el, pues con todo el manejo de la plática, ¿no? Entonces, él es el que te va a hacer las preguntas y estamos aquí atentos en el chat si alguien tiene alguna otra pregunta. Ok, perfecto. ¿Qué onda, Leon? ¿Cómo estás? Antes de Bien, empezar a bien, atacarte. bien. Okay, tenemos una lista de preguntas que nos han hecho a nosotros cuando estamos en cualquier otro curso o platicando, ¿no? Con varias personas. Una, la más recurrente que también ya hemos platicado en otros cursos es, ¿se puede diagnosticar un déficit de atención simplemente con el mapeo cerebral? Sí, yo creo que es la pregunta clásica que nos encontramos en el día a día. Y yo creo que terminando esta plática, yo creo que ya todos ustedes tienen los elementos para poder responder por sí solos a esa pregunta. El primer elemento, llegamos por exclusión a estos trastornos porque no sabemos cuál es la causa. Segundo, no existe ningún marcador biológico que nos permita confirmar que tienen este trastorno, es decir, nos basamos fundamentalmente en criterios operativos descritos en el DSM-5. Por lo tanto, ¿existe alguna forma, algún estudio que podamos hacerle nosotros para confirmar que el niño tiene X o Y trastorno de neurodesarrollo? Definitivamente no, lo acabamos de ver. Ya no estoy hablando ni tan siquiera del mapeo cerebral. Ahora, yo sí creo que es importante que mencionemos algunas cosas que pueden ser útiles con respecto a esto y que quizás, Juan, es lo que genera cierta confusión. Hay muchos estudios que se han hecho con mapeo cerebral, en particular con análisis cuantitativo, que ya como habíamos visto en pláticas anteriores, no es exactamente correcto el término mapeo cerebral, aunque sea el término más popularmente conocido. El término correcto es análisis cuantitativo del electroencefalograma. Hay muchos estudios con análisis cuantitativos que han evaluado la energía en ciertas bandas de frecuencias en algunos trastornos del neurodesarrollo. Por mucho, el más estudiado de todo es el TDA. Es el TDAH, es por mucho el más estudiado de todo. Y hay ciertos estudios que sugieren que hay un exceso de energía en bandas lentas hacia las regiones anteriores en los pacientes con trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Pero hay que entender que estos son estudios de investigación que son basados en grandes grupos poblacionales donde agarramos un grupo de niños con déficit de atención e hiperactividad, un grupo de niños sanos, hacemos estudios, análisis estadísticos grupales y comparamos medias. Por lo tanto, no logramos llegar a un resultado concreto que sea clínicamente útil para poder decir si observamos actividad lenta en regiones anteriores, el niño tiene un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Porque yo les puedo decir que me dedico a esto, que definitivamente no es un hallazgo útil para poder hacerlo. Hay una variabilidad enorme en el resultado de estos niños con respecto al mapeo cerebral. Por lo tanto, respondiendo de forma concreta a la pregunta, sí hay cierta evidencia científica que puede sugerir que hay algunos hallazgos del análisis cuantitativo que me pueden ayudar a enfocar diagnósticamente cuando estamos ante la presencia de un trastorno del neurodesarrollo, pero a día de hoy, clínicamente validado, no hay ningún solo elemento que nos permita, con un mapeo cerebral, confirmar el diagnóstico de cualquier trastorno del neurodesarrollo. Ya no hablemos de TDAH, cualquier diagnóstico. No se puede a través de un mapeo cerebral. Vale, gracias. Déjame, para seguirte atacando, tengo otra aquí que también mencioné el otro día, que estaba platicando con un amigo, y él no es, o no está formado como neuropsicólogo, ¿no? Y la pregunta era, a mí como terapeuta, ¿de qué me sirve conocer esto del mapeo cerebral? Supongo que como psicólogo, ¿de qué sirve conocer esto del mapeo cerebral? Ok. Bueno, ya hablamos algo de eso en la plática. En primer lugar, recuerden que siempre hay cierto grado de subjetividad en el diagnóstico. Mira, yo siempre se los digo, yo pongo en duda hasta los diagnósticos que hago yo, porque incluso son trastornos muy dinámicos donde hoy tienen un grupo de características y mañana tienen otras. Por lo tanto, siempre cuando uno hace un diagnóstico de esto, como siempre tiene un grado de subjetividad,
yo siempre lo pongo en duda y se los digo así a los pacientes. Hoy, a día de hoy, tengo la sospecha de que puede ser X o Y, pero, y por ahí también anda, estoy viendo conectada a la maestra Tita, que participa con nosotros allá cuando vamos a los Altos de Jalisco, y no me dejará mentir. Nosotros nos enfocamos mucho en no ubicarnos tanto en la etiqueta de cuál es el diagnóstico que le estamos poniendo al niño, aun cuando para los padres siempre es importante, porque siempre es importante saber qué le sucede a su hijo, pero la etiqueta para mí no es lo más importante, sino la necesidad que tenga el niño en particular, y sobre esa necesidad vamos a trabajar. ¿Está claro? Porque esa etiqueta hoy puede ser cierta etiqueta y mañana la cambiamos. Yo he tenido niños que me han llegado a consulta con 1 año de diagnóstico de TDAH, le he hecho un perfil tiroideo y los niños tienen una tormenta tiroidea, tienen un hipertiroidismo. Entonces no podemos juzgar el error, pero definitivamente no tiene un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Le pones un poquito de medicamento y enseguida desapareció la hiperactividad del niño. ¿Está claro? Por lo tanto, yo creo que lo primero que tiene que entender tu amigo el fisioterapeuta y todos los que estamos aquí conectados, el fisioterapeuta no, el terapeuta, ¿no? Y todos los que estamos conectados, es que necesitamos descartar. No debemos enfocarnos tanto en confirmar realmente que tiene un trastorno y qué tipo de trastorno es. Sí tenemos que enfocarnos en descartar otros trastornos médicos, neurológicos, que puedan presentarse clínicamente como un trastorno del neurodesarrollo y que sean potencialmente tratables. Por lo tanto, tengo un niño delante, yo creo que para mí lo más importante es tratar de descartar otras causas que pueden simular y que las puedo tratar antes de decir rápido, pues es este o este otro trastorno del neurodesarrollo. Y lo otro que yo creo que sí es muy útil para el terapeuta es que lo que veíamos con respecto a la madurez cerebral. A veces nos pasa, me ha pasado con mucha frecuencia, que de repente tenemos niños que vienen con el neurólogo no antes para el diagnóstico, vienen con el neurólogo después que llevan 2 meses trabajando porque el niño no avanza. No es que llevamos 2 meses dándole terapia, el niño no avanza. Entonces cuando lo vemos, le hacemos el abordaje médico, descartamos todo, le hacemos el mapeo cerebral, resulta ser que no, sí tiene un trastorno del neurodesarrollo, no tiene ninguna otra alteración, pero tiene una inmadurez cerebral. Por lo tanto, le cuesta trabajo asimilar de acuerdo al plan que trazaron en un principio para la terapia de estimulación. Por lo tanto, ¿para qué le sirve a él? Para descartar otras patologías que se pueden estar presentando similar. Y segundo, para saber el grado de madurez cerebral y poder tener una idea aproximada de qué tan útil puede ser la terapia que está utilizando él con el niño. Vale, muchas gracias. Voy a dejar otra que tengo aquí para, si nos da tiempo al final, y voy a leer una que acaban de escribirnos en el chat, ¿sale? Ahí va. ¿Cuál sería el equipo multidisciplinario para diagnosticar y tratar un trastorno por déficit de atención? Wow. Es una gran pregunta. Se me hace muy complicado enumerarlos uno a uno. Yo creo que es bastante utópico ponerse a decir necesitamos este. No siempre, pero les puedo decir en particular yo cómo trabajo en los diferentes lugares donde trabajo y donde creo que está la mayor fortaleza, porque definitivamente tiene que ser un equipo multidisciplinario. Por favor, y esto es un consejo que les doy a todos, no dependan tanto del diagnóstico que hacemos nosotros los neurólogos. Yo sé que quizás el neurólogo es el que dentro de todo este equipo multidisciplinario los padres le dan un poco de más valor porque es el médico especialista, pero les puedo asegurar con total confianza que somos los más malos para hacer el diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo. Y la razón no es porque no estemos bien preparados. La razón es porque nosotros los médicos especialistas somos el miembro del equipo que menos tiempo pasa con el niño a la hora de hacer un diagnóstico. Yo quiero que cualquiera de ustedes me diga cuándo ha estado en consulta con un médico especialista más de 1 hora. Y los estoy llevando bien. Los conozco que están 15, 30 minutos. Ningún médico especialista está más de 1 hora. Vaya, estoy generalizando, ¿no? Pero de forma general, la mayoría no se está más de 1 hora. ¿Ustedes creen que en 1 hora es suficiente
para poder hacer un diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo? Definitivamente no, porque además necesitamos información de la escuela, información de la familia, información de cómo se desempeña el niño en otros contextos, y a veces el niño puede tener cierta conducta en consulta y ser completamente diferente cuando sale de la consulta. Por lo tanto, el primer elemento que les quiero dar es que no dependan tanto de lo que decimos nosotros los neurólogos. ¿Está claro? Aun cuando las guías dicen que debe ser el neurólogo, el neuropediatra, el que debe hacer este tipo de diagnóstico. Pero siempre sean un poquito cautelosos con lo que dice, porque estamos muy poco tiempo con el niño. Ahora, aquí definitivamente el psicólogo es uno de los más importantes, porque es el que más tiempo está con el niño, el que más tiempo está con mirada diagnóstica. No es el que más tiempo está con el niño porque están los papás, los maestros de la escuela, pero es el que más tiempo está con enfoque diagnóstico. Es el que lo está evaluando, es el que lo está mirando cómo se comporta, ya con sospecha diagnóstica en su cabeza. Él es el que generalmente los evalúa en varias sesiones, no en una consulta. Por lo tanto, el psicólogo definitivamente sería un elemento importante. Si tiene el perfil de neuropsicología, mucho más importante todavía, porque tiene todas las herramientas para evaluar y diseñar el plan de intervención desde el punto de vista neuropsicológico. Los maestros de la escuela son muy, muy importantes en el equipo multidisciplinario. Son los que te dan incluso la retroalimentación de cómo le va yendo. A veces yo me entero cuando ocasionalmente utilizo medicamento en algún paciente, ocasionalmente casi no me gusta, pero utilizo medicamento, me entero más de cómo le va con el tratamiento por el maestro que por la familia. Los psicólogos escolares también, aun cuando no tienen la misma preparación de psicología clínica o neuropsicología que el psicólogo externo, los psicólogos de las escuelas son un elemento importante, la familia definitivamente, y yo creo los pedagogos, los licenciados en educación especial son otros elementos que participan mucho porque ya son especialistas en educación. A veces me pasa mucho de que puedes tener muchas estrategias diseñadas para tratar un niño, pero te falta el toque, te falta el tacto para educar, para interactuar y para mantener a un niño engaged, para mantener al niño ahí en tu actividad, en tu tarea durante una hora. Por lo tanto, los licenciados en educación, fundamentalmente en educación especial, son muy importantes. ¿Está claro? Por lo tanto, así se va conformando el equipo. A veces hay médicos generales también formando parte del equipo multidisciplinario, pero son con los que más yo trabajo. No quiere decir que sean los únicos, pero son con los que más yo trabajo. Ok, Aliot, muchas gracias. Ya creo que tenemos tiempo de una pregunta más, ¿no? Entonces, hay otra que nos han hecho también varias veces, que de hecho yo he comentado contigo, que es algunos consejos o focos rojos en los que tengamos nosotros como psicólogos que enfocarnos para decir, ok, esto sí es necesario enviarlo, ¿no? A que se le haga un eje, un mapeo. Exactamente. Y no solamente electromapeo, sino también ahí es donde sí tenemos que ser un poquito más incisivos a la hora de decidir si lo derivamos o no con un médico especialista. Sí hay un grupo de elementos que son muy importantes. Yo creo que primero la presencia de dismorfismos, que veamos un niño, por ejemplo, con los ojitos un poquito más cerca o un poquito más separados. A veces vemos implantación baja de las orejas, a veces vemos la cabecita un poquito más chiquita o un poquito más grande de lo esperado y que en la familia no se parece mucho. A veces son niños que cuando uno ve a la familia dice, se me hace que no se parece mucho a la familia. Entonces no pensemos que hay una infidelidad por detrás, sino primero pensemos de que quizás hay alguna causa genética. Por lo tanto, la presencia de dismorfismos puede ser un signo útil para sospechar alguna causa genética por detrás de ese trastorno del neurodesarrollo. A veces esto lo hablamos en algún momento y me hace recordar mucho a mi colega, la doctora Norma, genetista, porque ella nos habla mucho de la localización y del giro de los remolinos en el cabello, porque el cabello se forma embriológicamente de la misma capa de la que se forma el cerebro. Por lo tanto, a veces la formación y distribución del cabello es un elemento muy importante para saber qué pasó por debajo, qué está pasando por debajo en el cerebro. Por lo tanto, primer elemento, presencia de dimorfismo. Segundo elemento,
Juan, la aparición abrupta de manifestaciones clínicas. El niño hasta ayer estaba bien y hace 2 días comenzó con estas manifestaciones, es decir, el inicio abrupto de manifestaciones clínicas es un foco de alerta. Que desaparezcan habilidades previamente aprendidas en el niño es también un foco de alerta. Es muy frecuente que nos digan, el niño ya no se hacía pipí y de repente ahora se comienza a hacer pipí otra vez, o el niño ya hablaba, formaba oraciones y ahora de repente ya casi no forma oraciones, para comunicarse utiliza señas, es decir, regresión en habilidades previamente aprendidas. Otro elemento es la evolución rápida y progresiva de las manifestaciones clínicas. De repente vemos un niño que comienza con un pequeño tic en una parte de la cara, pero vamos viendo que con el paso del tiempo ya son más regiones del cuerpo y son mucho más fuertes las manifestaciones. Por lo tanto, esa evolución rápida y progresiva de las manifestaciones clínicas también debería ser un foco de alerta para decidir enviarlo con un médico especialista. Entonces, por ahí esas son, yo creo que las principales que podríamos mencionar. Hay algunas otras, pero estoy viendo que hay otra pregunta por ahí, que vi algo de terapias alternativas y no quiero que nos desconectemos sin platicar de esto. Ok, sí, entonces te voy a, precisamente esa pregunta también estoy viendo, que es tu opinión sobre las terapias alternativas para sustituir los medicamentos, las terapias naturales. Sí, mira, primero tengo que dejar claro que yo no soy amante de los medicamentos en los trastornos del neurodesarrollo, y yo creo que la explicación está muy clara. Si no sabemos qué está provocando para el medicamento, ¿para qué lo ponemos? Es decir, no hay tratamiento específico. Ahora, si utilizamos algunos medicamentos, fundamentalmente desde el punto de vista sintomático. Tenemos a un niño muy agresivo, es un niño que no puede estar en la escuela, es un niño que ni tan siquiera asimila las terapias de estimulación, pues es un niño donde a veces tenemos que utilizar un poquito de risperidona para sedarlo un poquito. Tenemos un niño con un trastorno de sueño importante que no le permite rendir al otro día, a veces tenemos que utilizar algún hipnótico, algún ansiolítico, es decir, tenemos que utilizar medicamentos, pero de forma sintomática, para tratar algunas manifestaciones que pueden estar entorpeciendo el proceso de estimulación o la vida normal de este niño, pero no medicamentos. Ahora, con respecto a las terapias alternativas, mi recomendación es cualquier cosa que funcione en los pacientes, ya no digas en los niños o en los trastornos del neurodesarrollo, cualquier cosa que funcione en un paciente, yo creo que vale la pena probarlo. Yo soy investigador, pero aún así no me cierro a este criterio de que no, que si la homeopatía no, según dicen, no hay evidencia que respalda su uso, o que la terapia de Reiki, no. Yo creo que cualquier cosa que funcione en un paciente vale la pena utilizarla. Ahora, que esto no se entienda como la radicalización de la postura, porque ahí es a donde no tenemos que llegar, porque de repente nos llegan papás donde nos dicen, no, doctor, yo no quiero que le ponga medicamento a mi niño porque la homeópata me dijo que con esto se va a resolver el problema. No, no se va a resolver el problema porque no sabemos cuál es el problema. Yo creo que eso es lo primero. Y segundo, yo creo que no tenemos nunca que darle importancia a ninguna cosa por encima de otra. Siempre tenemos que tener en cuenta de que hay que pensar en el individuo. Recuerden que aquí no existen enfermedades, existen enfermos. No pensar en el TDAH, pensar en el niño en particular con TDAH, que le funcione cierta cosa a uno no quiere decir que le va a funcionar a los demás, pero si algo alternativo funciona, pues adelante. Pero por favor no radicalicemos la postura. No lleguemos al punto donde no vayas con el doctor, con estas gotitas se te vas a resolver, o con este medicamento que lo encontré en Mercado Libre, dicen que esto cura el TDAH o cura el trastorno del espectro autista. Definitivamente no, pero yo creo que vale la pena que tengamos como una alternativa más las terapias alternativas, valga la redundancia. Sí, no, a ver, no más para aclarar un poquito el punto, ¿no? Es como, voy a poner un símil, cuando uno tiene un paciente con depresión, ¿no? Que te dice, oiga, es que, ¿qué tal si puedo ir a un grupo de ayuda de la iglesia? Diciendo, pues sí, ¿no? O sea, mientras no dejes tu tratamiento, tú ve, si te sirve, adelante, ve y sigue, o sea, hazlo, ¿no? Pero como dices, no radicalizarnos a, voy a cambiar
el tratamiento psicológico por ir a la iglesia. O sea, ahora No, ya. y a lo mejor puede suceder que vaya a su terapia y con eso resuelva más con el tratamiento, pero que no lo quite sin consultar. Mire, doctor, tengo esta situación, yo creo que me está yendo muy bien. ¿Hay alguna posibilidad de que vayamos bajando la dosis y probar si sin el medicamento puedo estar, ya que esto me está funcionando? Claro que sí, se puede individualizar en todos los casos, pero no radicalicemos postura. Ni darle medicamento a todo el mundo, ni solamente terapia alternativa para todo el mundo. Ok. Sandra, ¿tenemos tiempo de otra pregunta o ya? Sí, podemos hacer una última. De Tenemos hecho, aquí dos en el chat minutitos. están comentando que cuál es la relación de la alimentación con la presencia del TDAH. Wow, gran pregunta, gran pregunta. Yo creo que le voy a decir primero de mi experiencia, que es muy poca con respecto a esto. Yo creo que primero los hábitos alimenticios son de las cosas más difíciles de cambiar que hay, porque son conductas aprendidas desde muy pequeño. Y cuando queremos cambiar un hábito alimenticio por una conducta restrictiva, prohibitiva, casi siempre termina saliéndonos muy mal. Pero yo lo que sí creo que es importante que todas estas bebidas que son ricas en cafeína, que es un psicoestimulante, después de las 3, 4 de la tarde, sí deberíamos eliminarlas por completo en los niños, porque sabemos que son bebidas psicoestimulantes y pueden interferir un poco con el desarrollo normal del niño, fundamentalmente con la parte del sueño, que es uno de los elementos más importantes en los niños. ¿Está claro? Ahora, con respecto a si a veces el chocolate, bueno, mira, hay posturas demasiado variadas en la literatura, no hay evidencia tan clara de alguno u otro medicamento y además de eso yo tengo que admitir que yo no tengo gran experiencia en la parte de alimentación y trastornos del neurodesarrollo. Por lo tanto, yo creo que yo no sería quizás la persona más adecuada para responderle esa pregunta. Quizás algún nutriólogo que sí tenga experiencia tratando a estos niños le podría ser más útil. Yo tengo muy poca experiencia y además muy poco conocimiento, sí lo tengo que admitir. Y muchas gracias, Aliot. Entonces ya le voy a ceder yo la palabra por completo a Sandra, porque ya son todas las preguntas que tenemos. Muchas Perfecto, pues gracias. muchas gracias. Bueno, pues si no hay ninguna otra duda ni otra pregunta o comentario, entonces vamos a empezar a cerrar. Nada más te quiero leer ya para finalizar varios comentarios aquí que han puesto que les gustó mucho el curso, que se debería dar más información acerca de eso. Felicitaciones al expositor. Entonces, pues muchas gracias, Alión, por permitirnos y por participar en esta plática. Antes de terminar, nada más quiero recordarles que a través de nuestras páginas de Facebook, el doctor Aliot va a publicar sus cursos de neurociencias del trastorno del neurodesarrollo y el curso que está enfocado a epilepsia. Entonces pueden checarlo en la página de TeleEG. Y quiero comentarles también que vamos a tener de visita aquí en Ciudad Juárez al doctor Aliot el día 28 de abril. Va a estar con nosotros atendiendo consultas el día 28 y 29 de abril. Entonces, si gustan agendar, también puede ser a través de la página o al correo donde les mandamos la invitación. Y bueno, también hasta a través de nuestra página de SEMSIC vamos a estar publicando algunos otros cursos o algunas otras pláticas. Por si están interesados, pues bueno, vamos a tener el mismo formato para que se puedan inscribir y ya les estaremos avisando de todas las novedades. Entonces les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de estar aquí. Le agradezco mucho al doctor Aliot por también darse el tiempo de darnos esta excelente plática y al maestro Juan también por acompañarnos y ser parte del staff organizador de todo esto, ¿no? Entonces, les agradezco mucho que hayan estado aquí y que tengan muy buen día. Muchas gracias, chao. Chao.